Saludos, mi nombre es Marco Nogués y en este video vamos a ver cómo simular el movimiento con GeoGebra. La idea fundamental es profundizar nuestro entendimiento sobre qué significa describir matemáticamente el movimiento. GeoGebra es una herramienta que nos permite hacer muchas cosas de manera fácil, entonces voy a estar mostrando en directo cómo realizar una simulación muy sencilla. Lo primero que necesitamos es un objeto matemático que represente el objeto real que estoy simulando. Normalmente utilizamos una aproximación de partícula puntual y GeoGebra tiene la herramienta de punto que nos sirve para este efecto. Entonces tenemos normalmente tres menús en esta visualización de GeoGebra de la suite calculadora. Hay otras maneras de visualizar GeoGebra, pero ahorita lo voy a hacer en este formato porque es el más parecido también a lo que les aparece en la aplicación del celular. Entonces aquí vamos a hacer vamos a poner en álgebra y donde dice entrada ahí voy a poder colocar todos los comandos que quiera yo trabajar. Entonces el punto necesita una letra que lo identifique, puede ser cualquier letra del alfabeto, le voy a poner A. Y voy a poner las coordenadas cartesianas. Si le pongo 0,0, entonces lo que me aparece es un punto. La idea es que si yo cambio cualquiera de las coordenadas, por ejemplo, si le pongo 1,0, pues va a estar cambiando de posición. Entonces, esta es la esencia de la simulación. Yo le tengo que decir a mi programa cuál va a ser la posición que va a tener en tiempos sucesivos. Pero lo que yo quiero tener es una regla, una ecuación que le diga al programa qué tipo de movimiento específicamente quiero que tenga. Para lo cual entonces necesito una ecuación de la posición con respecto del tiempo. Voy a utilizar las herramientas de GeoGebra ahora para escribir esta ecuación. Entonces hay un formato que es de texto. Y aquí puedo poner que una ecuación de movimiento pues es la cantidad física que yo quiero que representa la descripción del movimiento, que depende del instante de tiempo de la lectura de cronómetro. Ojo, no quisiera que multiplique. Y aquí pongo una regla que justamente me va a dar como el cálculo de esta ecuación con respecto al tiempo. Entonces voy a pensar en un movimiento con rapidez constante. Entonces esto quiere decir que voy a ponerle una velocidad. Le voy a poner con respecto de en X. Y aquí justamente es por el tiempo más una posición inicial. Entonces, esta es mi ecuación, mi modelo que voy a utilizar, que me modela cualquier movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, lo quiero poner en el eje de las X. Entonces, bueno, en la versión de escritorio puedo hacer algunos cambios. Por ejemplo, puedo hacer que sea más grande el texto para que se vea con claridad. Y esto es lo que yo voy a hacer para tratar de hacer mi gráfica. Entonces, ¿qué puedo hacer justamente para que el tiempo sea una variable que siempre esté cambiando? Casi como si yo estuviera poniendo un cronómetro y apretara el cronómetro y viera que el tiempo está empezando a correr. Bueno, pues eso lo tenemos con la función del deslizador. Entonces, cuando yo pongo un deslizador, me dice que seleccione una ubicación para el deslizador. Y entonces el deslizador es justamente una variable que yo le puedo poner su nombre, el nombre que yo quiera. Se lo voy a poner T para que represente la lectura de cronómetro o instante de tiempo. Y me da posibilidad de poner el intervalo mínimo, que en este caso va a ser 0, máximo 5, y voy a poner un incremento, en este caso de 0.1. Y le pongo OK. Y aquí me aparece. Tengo que regresar nuevamente a donde pueda poner mueve para poder seleccionar un objeto. Y cuando yo me coloco con el cursor, lo que hace es que justamente el tiempo va cambiando tal cual como yo le dije. Tiempo inicial 0, tiempo final 5,
y cada vez que voy cambiando deslizando, por eso se llama deslizador, va cambiando en 0.1 segundos. Puedo yo cambiar el deslizador de lugar. Pero entonces la idea fundamental de la descripción del movimiento es, tengo una ecuación, un tiempo que va a tener muchos valores, y dado que yo tenga la velocidad y la posición inicial, voy a tener un valor que me dice dónde está el objeto en cierto instante de tiempo. Esto entonces yo lo puedo calcular en GeoGebra. No le voy a poner la variable X porque esto va a hacer que GeoGebra entienda que quiero hacer una gráfica y hace cosas raras. Entonces le voy a poner otra variable R para representar la posición. Igual a, entonces necesito poner una velocidad. En este caso voy a poner una velocidad arbitraria. Supongamos que la velocidad es 2. Podemos pensar que son metros sobre segundo. Y aquí tengo que multiplicarlo por la variable tiempo. Y ya GeoGebra sabe que yo tengo una variable tiempo y que va a tener el valor que yo quiero en este deslizador. Entonces si le pongo aquí t, inmediatamente me dice R vale 2 por esa t. Entonces como t vale 0, entonces ahorita es 0. Y le voy a poner una posición inicial, la que yo quiera. Por ejemplo, le voy a poner 3. ¿De acuerdo? Entonces obviamente en el tiempo 0, si yo aplico esta regla, pues la respuesta de la posición en el tiempo 0 es 3. Y si yo voy variando el deslizador, pues obviamente va variando el valor de la posición. Es decir, R me da el valor de la posición. Entonces ya tengo yo la posibilidad de manera rápida, poder obtener la posición para cualquier tiempo. Y justamente aquí tengo un botón de play que lo que hace es que va avanzando todos los valores de t y por lo tanto va avanzando todos los valores de r. Entonces, ¿cuál es la idea de la simulación? Pues decirle que a mi puntito, su coordenada en x, quiero que sea este valor r. Entonces se los voy a poner aquí. R. Entonces, ahora sí, cuido yo de poner el deslizador en 0. Ahí se pone el puntito. Y cuando yo le ponga play, entonces voy a tener aquí la simulación del movimiento. Algunos detalles que yo puedo arreglar para que me quede más bonito es, bueno, si se dan cuenta, GeoGebra está haciendo que el tiempo oscile. Eso lo puedo yo quitar en la versión de escritorio. Dice, se repite oscilante, le puedo poner una vez, le puedo poner que sea únicamente creciente. Y otra cosa que también puedo hacer es que, como estoy poniendo únicamente el movimiento en el eje X, en este caso el eje Y no me sirve. Entonces le tengo posibilidad de poner el eje Y y borrarlo, porque en este caso el movimiento solo es en el eje X. Entonces, un primer ejercicio que sería interesante es que ustedes jugaran variando los valores de la velocidad y los valores de la posición inicial y que vieran cómo es la simulación del movimiento. Una cosa que notamos de primera instancia es que el movimiento pues está como por saltos, ¿no? No se ve tan bien. ¿Cómo podemos arreglar eso? Bueno, es muy sencillo. Es a través de nuestro deslizador. Entonces lo elegimos y nos vamos a las propiedades. Entonces le podemos poner en las propiedades que cambie el incremento. Entonces, ¿qué significa que no dé tantos saltos? Pues que los incrementos del tiempo sean más pequeños. Entonces, de alguna manera, esto está simulando el movimiento. Entonces, ya que lo puse en 0,1, entonces observen que cuando pongo yo el movimiento, pues ya se ve como un movimiento continuo. De hecho, cuando nosotros vemos una película, lo que está sucediendo es que tenemos escenas que están grabadas y que están grabadas como fotos
que van pasando una tras otra. Y la idea fundamental es que hay que poner un cierto número de estos fotogramas por segundo para simular el movimiento. Entonces, en realidad lo que sucede es que nuestro cerebro completa un poquito esa cuestión de movimiento. Y normalmente el fotograma tiene 33 fotogramas cada segundo. Pero bueno, nosotros lo estamos poniendo con un paso de 0.01 segundos. Eso quiere decir que cada vez que avanza el tiempo, pues lo hace en 0.01 segundos. Otra cosa que me gustaría mostrarles que podemos hacer con GeoGebra es que esta ecuación que nosotros pusimos la podemos nosotros representar y poner aquí las variables. Entonces, ¿cómo le hacemos? Nos vamos otra vez a herramientas, elegimos la ecuación y aquí en la parte de avanzado nosotros tenemos posibilidad de poner las variables de GeoGebra como si fueran visualmente en esta función. Entonces, en lugar de poner t como variable, le voy a poner esta t que va variando. Y esto lo voy a hacer aquí también en esta t. Y le voy a poner que esto sea igual a r. Solamente que tengo que elegir que es esta r de la variable que tiene GeoGebra. Entonces fíjense qué es lo que hace. Pues con esto les quiero mostrar qué es lo que está haciendo el programa cada vez que está variando t. Cada vez que está variando t, lo que está haciendo es que el tiempo lo está multiplicando por la velocidad que yo predeterminé con la posición inicial y me está dando un valor. Y ojo, esto simplemente me está indicando que la posición para el instante de tiempo 0.23 segundos es 3.46 metros. Entonces regreso al álgebra y aquí puedo yo poner este dibujo. Si se dan cuenta, bastaría cambiar la r, esta función, en y para tener un movimiento únicamente vertical. Exploren esa posibilidad y bastaría aquí poner la ecuación del movimiento con aceleración constante para tener y animar un movimiento con aceleración constante, cambios de velocidad iguales en tiempos iguales. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer un movimiento con una cierta inclinación? Pues tengo que recordar las relaciones trigonométricas. La posición es un vector, entonces pensemos este vector como una posición y entonces en X y en Y yo lo puedo representar con sus componentes Fx y Fy y eso no es otra cosa que el valor de F por el coseno del ángulo y el valor de F por el seno del ángulo. Entonces para yo representar entonces un movimiento que esté en un ángulo de 30 grados, lo único que yo tengo que poner es poner R, en este caso es el valor del tamaño del vector posición, y le voy a poner aquí el coseno, entonces aquí yo puedo tener estas funciones de 30 grados, le pongo ojo en ponerle estos grados, y de este lado le voy a poner el R, el tamaño, pero ahora por seno de 30 grados. Entonces, tan sencillo como eso, pero esto obviamente implica entender el uso de las relaciones trigonométricas. Entonces, aquí lo que yo tengo es mi punto y si se dan cuenta, ahora este punto está, bueno, aquí le puse, hace eso porque está en 3 como posición inicial. Le voy a poner 0 como posición inicial para que quede como un poco más claro. Y entonces va a simular un movimiento con rapidez constante en un ángulo de 30 grados. Entonces experimenten también y piensen cómo simularían entonces una pendiente que fuera 30 grados pero negativa.
Espero que les haya ayudado este video.